¿Cómo están? Vamos a comentar hoy otra de las parábolas de Jesús, este modo tan simpático que tiene Jesús de enseñarnos cosas profundas a través de historias, de cuentos que desde un niño hasta una persona mayor pueden entender. Qué gran profesor que era este Jesús. Bueno, vamos a comenzar leyendo esta parábola y después les voy a decir dos o tres ideas que a mí se me ocurrieron, que sentí en el corazón leyendo esta parábola. Primero la leemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y negligente, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con intereses. Quitadle por tanto su talento, y dádselo al que tiene 10 talentos. Porque a todo el que tiene se le dará, y le sobrará. Pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Bueno, esto es la parábola de Jesús. Solamente antes de comenzar a comentarla, algo que es bastante evidente: talento era una moneda que se utilizaba en el tiempo de Jesús, una moneda muy valiosa que, según dicen los expertos, equivalía al precio de entre 25 y 30 kilos de plata. Por ejemplo, si es un talento de plata, equivale hasta 25 o 30 kilos de plata, lo cual ya un solo talento era bastante, sobre todo en aquella época de tanta pobreza, de modo que 2, 5 era una pequeña fortuna. Bueno, vamos a ver qué nos quiere decir Jesús con esto. Bueno, nosotros muchas veces leemos esta parábola y con esta mentalidad moderna de que siempre hay que estar trabajando y haciendo cosas, pensamos que lo que Jesús nos está diciendo en esta parábola es que no tenemos que el tiempo, que no tenemos que perder los talentos que Dios nos dio, tenemos que usarlo, trabajar. A mí me parece que, bueno, puede ser a lo mejor uno ese sentido. Indudablemente Jesús quiere que usemos las cosas que nos dio, pero a mí me parece que también hay otro sentido más profundo en esta parábola. Y yo creo que lo primero que nos enseña esta parábola es que tenemos que tener cuidado con el miedo. Yo creo que es una parábola que nos habla del miedo malo y de la confianza. Como ustedes se habrán dado cuenta, el discípulo primero, o el siervo, más que discípulo, el siervo que no hizo fructificar los talentos que el Señor le había dado, no es un talento, no es un señor, un siervo, no sé, perezoso. No es que no hizo fructificar los talentos porque se quedó en su casa mirando televisión. No, no es un siervo perezoso, es un siervo miedoso, porque él lo dice: Señor, me dio miedo, y entonces fui y escondí tu talento, porque pensé que tú eres una persona muy dura, y entonces me dio miedo. Lo que Jesús critica aquí no es la pereza, sino el miedo. Y esto es algo que tenemos que pensar, porque también nosotros
los cristianos, esta parábola está escrita para todos los que han decidido creer en Jesús, seguir a Jesús, para que tengan cuidado de todos los peligros que hay en ese camino del seguimiento de Jesús. Y un peligro grande que hay en este seguimiento es el miedo. A mí me parece que el miedo en nuestra vida, en la vida de los cristianos, se manifiesta de muchos modos. Quisiera señalar solamente dos. El primer modo en el que el miedo se manifiesta así bastante comúnmente es en el miedo a cometer errores. Hay gente que es como perfeccionista en el servicio de Dios y tiene terror a cometer un pecado, a cometer errores. A lo mejor si comete un error, esa noche no puede dormir porque, no sé, le ha quedado como una mancha y entonces se siente mal. A mí me parece que hay que tener cuidado con eso, porque cuando nosotros tenemos miedo a cometer errores, entonces no tomamos ningún riesgo, ni siquiera escuchamos lo que las demás personas tienen para decirnos, no somos abiertos cuando le damos algún consejo, estamos tan pendientes de no meter la pata, de no cometer errores, que no tenemos libertad. Yo a veces me imagino, por ejemplo, un niño, si hay un niño y ese niño no se atreve, no sé, a lo mejor a jugar a la pelota por miedo a ensuciarse y que sus padres lo vayan a retar, entonces no puede decir, bueno, hay algo que falla. Esa relación entre los padres y el hijo, en el que el hijo no se atreve a hacer nada, es una relación un poco rara, enferma. O si un hijo, por ejemplo, no tiene terror a llevar adelante ninguna aventura porque a lo mejor los padres se vayan a enojar. Bueno, a lo mejor puede parecer exteriormente un hijo perfecto, pero no lo es. Imagino que si los padres son buenos padres, le gustaría muchísimo más que su hijo les tuviese confianza, más que le tuviese miedo. Entonces que el hijo viviese plenamente, y si algún día comete un error, le pide perdón y las cosas siguen para adelante. Pero yo creo que a un padre le causaría muchísimo más gozo un hijo que tiene confianza a tener un hijo perfecto. Y yo creo que en el seguimiento de Jesús pasa lo mismo. Y hay mucha gente que es tan dura consigo mismo, con los demás, dentro de la iglesia, dentro del mundo, precisamente porque tiene terror de no vaya a decir una cosa que esté mal, de cometer algún pecado, como un niño que tiene miedo de ensuciarse y por eso no juega con sus amigos. Por eso se me ocurrió poner aquí también una frase del Papa Francisco que dice: prefiero una iglesia con los pies sucios por andar por los caminos de la vida, los caminos ayudando a la gente, que una iglesia impecable por quedarse en casa. Bueno, yo creo que es una frase que nos puede ayudar a meditar sobre esta parábola y sobre todo a meditar cuál es nuestra actitud en nuestra relación con Dios. Y hay otro modo en el que me parece que se manifiesta el miedo. El primero, como les digo, es ese miedo, ese terror a cometer un error. El segundo modo en el que se manifiesta el miedo comúnmente entre los cristianos es el miedo a meternos en líos por ayudar a la gente, por hacer la voluntad de Dios. Hay gente que tiene terror, es decir, siente que tendría que hacer algo más, que podría a lo mejor ayudar a más gente, colaborar en la iglesia, hacer alguna cosa, pero entonces tiene miedo de que todo eso le vaya a complicar la vida y por eso esconde los talentos que tiene. De nuevo, como les digo, no es que sea gente perezosa, no es que sea gente mala, pero es gente que tiene miedo. Miedo esta vez, como les digo, a meterse en lío, a que la vida se nos complique. Por eso yo quise poner aquí también otra frase del Papa Francisco, que es especialista en esta clase de males, y entonces dice: cuando servimos a los demás, la vida se nos vuelve hermosamente complicada. El Papa Francisco es una persona que ha ayudado a muchísima gente y sabe cómo se nos complica la vida, ciertamente, cuando queremos hacer algo por los demás. Pero además sabe que la vida se vuelve hermosa, hermosa cuando tomamos un riesgo y ayudamos a los demás. Por eso, como les digo, la primera enseñanza de esta parábola es: tengamos cuidado con el miedo a cometer errores, el miedo a meternos en líos. Todos esos miedos nunca son buenos consejeros y si seguimos el miedo vamos a ser gente que vive en un mundo de lo más pequeñito,
gente que va a terminar su vida con su talento en la mano, sin hacerlo fructificar, sin ayudar a nadie. Así que ojalá Dios nos salve de ese peligro tan terrible de arruinar nuestra vida simplemente por miedo. Bueno, la otra cara, por así decirlo, de la enseñanza de Jesús en esta parábola de los talentos es sobre la confianza. Lo contrario del miedo es precisamente la confianza, el amor. De modo que esta parábola nos enseña, por un lado, a que, a que tenemos que tener cuidado con el miedo, y por otro lado, que tenemos que pedir la gracia de la confianza, del amor. Por eso quise poner simplemente esta frase de San Juan. San Juan, uno de los discípulos de Jesús. Los discípulos eran especialistas en meter la pata, pero también eran especialistas en confiar en Jesús. El Evangelio nos deja bien claro que los discípulos no fueron ni santos ni perfectos del comienzo, pero la gran virtud de los discípulos, como les digo, no es la perfección, sino la confianza. Lo hermoso de los discípulos es que siempre siguen para adelante. El único que perdió la confianza y terminó mal fue Judas, pero el resto siguió confiando en que Jesús los iba a querer a pesar de todo, de que Jesús deseaba lo mejor para ellos. Confiaban tanto en Jesús que allí iban para adelante sin tener miedo de meterse en problemas, sin tener miedo de equivocarse. Por eso tiene tanta fuerza esta palabra de Juan, escrita después, que ya fueron todos los líos y que se dio cuenta que el amor de Jesús era más fuerte que todos los peligros. Donde hay amor, dice Juan, donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Me parece una frase hermosa y imposible mejorarla. Nosotros amamos, nos animamos a hacer algo por Dios, no porque seamos buenos, no porque, no sé, no tengamos miedo de meternos en problemas, no, porque nos amó primero, porque estamos tan seguros de que Jesús nos quiere, que sabemos que la hermosura de trabajar por Jesús va a ser mucho más grande de todos los líos en que nos vamos a meter, porque sabemos que vamos a cometer muchísimos errores y vamos a meter la pata y vamos a cometer pecados, pero el amor de Dios es más grande que eso. Así que los invito a quedarnos con esta palabra tan hermosa de Juan y a pedirle de corazón al Señor que nos quite todos los miedos, que aumente en nosotros el amor y nos quite todos los miedos. Así vamos a ser un buen discípulo de Jesús, discípulos alegres, discípulos de Jesús que nunca tiene miedo. Si hay algo que no tiene Jesús es miedo, de hablar con gente distinta de Él, de meterse en líos. Ojalá que Jesús nos haga buenos discípulos suyos y entonces nos ayude a vivir una vida plena, feliz, alegre, llena de frutos por confiar en Él. En esta última imagen puse también aquí Papa Francisco, parábola de los talentos. Es simplemente una invitación a que pongan esto en internet, porque en internet aparece una homilía que tuvo el Papa en un Angelus acerca de la parábola de los talentos y que puede muy bien también venirnos para profundizar todo esto que hemos dicho. El Papa Francisco habla breve, no es una cosa larga, pero si ustedes ponen en internet Papa Francisco, parábola de los talentos, seguro que va a aparecer este comentario del Papa que también es muy bonito y nos puede ayudar para profundizar lo que acabamos de decir. Bueno, muchas gracias por la paciencia en escucharme y acuérdense de rezar también por mí.